Hola, bienvenidos al segundo podcast Cenuítica. Aquí estoy con Rubén Gallegos. Vamos a hablar de la sanación vista a través de distintas culturas y hacer un estudio observativo de la energía que actúa en la sanación y cómo se produce esta, por qué camino y, en fin, con qué sentido y todo lo que gira en torno a este tema tan importante. ¿Cómo va eso, Rubén? Bueno, bien, bien de escucharte y el tema es interesante, de hecho, porque vivimos en una sociedad, en una humanidad que padece muchas enfermedades. Entonces, ese es un tema prácticamente global en nuestro planeta. Así Sí, que entonces si la vemos elevándonos un poco de nuestra realidad, podemos encontrar eh, la posibilidad, en primer lugar, de una sociedad que no padezca de enfermedades, pero ya, de esta que tiene enfermedades a otra que no tenga enfermedades hay un, no sé, hay una distancia considerable. Y ya. bueno, vamos, eso sería, digamos, como para comenzar. Sí, yo he puesto aquí la palabra sanación en el Google para buscar imágenes Sí, y casi todas, bueno, muchas de las imágenes que vienen son con la flor de loto, alguien meditando con los chakras, o sea, son símbolos orientales. No todo, pero una gran mayoría. Y esto es lo que viene también en el chat GPT, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Cuando le pregunto a ajá, la inteligencia artificial, haz un dibujo acerca de la espiritualidad. Cuando escribo un tema relacionado con la espiritualidad y le pido que haga un dibujo en relación a ese tema espiritual que he escrito. Normalmente siempre me pone alguien meditando en la postura oriental con símbolos orientales y claro, la cosa es que la espiritualidad se ha identificado mucho con aquel sector, ¿no? Como queriendo decir, en Oriente está la cima de la espiritualidad y ya más allá de Oriente y de la meditación ya no hay nada. O sea, es como, digamos, lo máximo, ¿no? Y claro, eh, yo veo que en realidad no es así, ¿no? Sino que no es lo máximo, sino que es al contrario, tampoco es una crítica negativa hacia la meditación oriental, porque también es un ingrediente bueno, positivo, pero el hecho de verlo como lo máximo ya reduce un poco la posibilidad de sanación plena debido a que esas posturas de meditación oriental corresponden a la fase evolutiva de la humanidad cuando la humanidad era infantil y no corresponden exactamente con bueno, no corresponden con la espiritualidad actual. Y lo que sana actualmente es la espiritualidad vigente, a la espiritualidad actual, ¿no? No la anterior. Y claro, son cosas que se deberían de tener bastante en cuenta a la hora de hablar de sanaciones y a la hora de hablar realmente de la recuperación del espíritu, de la purificación del espíritu, la purificación del cuerpo. Entonces, ¿por dónde nos viene? ¿Nos viene por Oriente o nos viene por Occidente? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que está vigente ahora?
Entonces la cenuítica tiene cosas que decir en eso, ¿no? O sea, ¿cómo se obtiene la sanación? Siguiendo la doctrina y la norma natural de los tiempos infantiles de la humanidad en los que se tenía que dirigir hacia la formación del propio ser, o se consigue la sanación siguiendo la norma natural y la doctrina de los tiempos presentes de la humanidad, que son tiempos adultos de la humanidad, en los que la norma natural ya no es la formación del propio ser, porque el ser ya está formado, sino que es la formación de la sociedad. ¿Entiendes? O sea, Sí, sí. ¿cómo me voy a curar y a sanar? Siguiendo la norma natural de pensar en mi propia formación interior, o de pensar en ayudar a mi prójimo para formar con él una buena sociedad. ¿Comprendes? O sea, ¿en qué casos he visto yo más una sanación? Pues yo diría que he visto más una sanación en los casos de la gente que a través de métodos también primitivos, como es el sistema de los santos y las religiones, pero que sí que son religiones y espiritualidades de Occidente que se dirigen a la norma natural actual de la creación de una buena sociedad de armonía entre todos, en esos ambientes es en los que he podido escuchar que se han producido sanaciones, ¿no? Por ejemplo, de santos, Sí, sí. ante oraciones en iglesias, ¿no? O en mezquitas o en santos de los pueblos, de Denia mismo, de donde yo vengo, gente que ha ido de rodillas a la ermita y el santo del pueblo, que es el Padre Pérez, que en realidad no lo han hecho santo aún, pero están luchando para ver si lo pueden canonizar y hacerlo santo, ¿no? Sí, Pero sí. sí que hay muchas historias de que él ha producido milagros y ha sanado a la gente. Y eso está, digamos, en el camino de la humanidad adulta, ¿no? Asociado a Occidente, la espiritualidad de ama al prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y en ese ambiente han venido las sanaciones, realmente, ¿no? Entonces, claro, en ese ámbito de cosas, no marginando a Oriente para nada, sino que son hermanos también, hay que tenerlos presentes y su función también es imprescindible. La cenuítica no margina a nadie, al contrario, valora a todos, pero hay que dar a cada cual el justo valor y en el justo momento. Entonces, hay que tener en cuenta que actualmente está de protagonista o tiene el cetro túrnico esa espiritualidad occidental que es la que intenta llevar al mundo por la democracia, por la igualdad, aunque no lo consiga del todo todavía. Y, y es la espiritualidad que ahora, hoy en día, impera y que crea los ambientes esos en los que se crean las sanaciones, en los que se crean los argumentos de las películas famosas, de las canciones famosas, de de las motivaciones importantes, de los inventos famosos como los de Tesla, que luchaba por la igualdad de todo el mundo, porque todos tuvieran energía. Al pobre, ¿no? Pobre lo inventó, pero después otros hicieron los negocios, ¿no? Pero él, el que lo inventó, tenía el espíritu de igualdad, ¿no? El espíritu occidental, que también están los cristianos, ¿no? Y en todas las espiritualidades de Occidente que buscan la formación de la buena sociedad. Pues Tesla lo tenía totalmente. O sea que en realidad ese espíritu está protagonista, es el sanador, pero el espíritu oriental también está presente y la función oriental también es importante, porque lo necesitamos. O sea, no porque ahora estemos en las eras adultas de la humanidad vamos a hacer que desaparezcan todos los niños del mundo, que están asociados a las primeras, al primer periodo de la humanidad que era infantil, porque entonces si desaparecen los niños, pues desaparece el mundo también. O sea, es lógico que todos somos importantes por igual, pero hay que encontrar el valor de cada cosa.
el valor de la meditación oriental y de las técnicas de relax, si se dejan llevar por la igualdad, que es la norma natural actual, entonces pues sí que tienen un valor en cuanto a sanación, a relajación, pero bueno, me refiero a relajación, a relax, a, a terapias de masajes, a terapias de contacto con la naturaleza, etcétera. Pero en cuanto a la energía de sanación, pienso que viene de lleno a través de la espiritualidad occidental vigente hoy en el mundo, en los tiempos adultos de la humanidad. Y esa es la conexión que veo entre las dos partes. Por ahí es por donde veo que se dirige un poco la cosa, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí, es una visión de la realidad en la cual vivimos. Por supuesto, es una interpretación, es una visión que tú la estás poniendo en esta mesa de encuentros. Y, y bueno, es interesante, sí. Ahora, si me permites, eh, yo participar de este encuentro de sanación, bueno, creo que cabe en este momento eh, especificar qué tipo de sanación, es decir, qué es lo que nosotros, en qué momento nos encontramos en relación a lo que en realidad somos seres que tienen una fisicalidad, un físico, un alma y un espíritu, ¿no? Eh, todo eso no están desconectados. eh, y nosotros, desde la estricta materia, podemos pensar solamente en el cuerpo, ¿no? Y, y bueno, desde esa perspectiva, eh, podemos comparar con un vehículo, con un auto, un carro, como dicen en otras zonas, que es una materia, por supuesto, pero una cosa es el carro o el auto con conductor y un carro sin conductor. Eh, Ya, ahora, haciendo una comparación burda, por supuesto, entre lo que es la materia y el espíritu y la comunicación y la vinculación entre la materia y lo que es nuestra mente, que no es tangible. Lo que pienso, en tanto no lo convierto en materia. Entonces, analizando esto desde una perspectiva un poco más amplia de que somos una unidad de espíritu y materia, pero la tenemos separada, por supuesto, eh, hasta este momento que empezamos a detectar, a tener algunas experiencias que son experiencias que no tienen que ver estrictamente con la materia, ¿no? Entonces, ahí cambia la vinculación con la materia. Cuando digo materia me refiero a un tipo de enfermedad o anomalía, digamos, corpórea que tiene vinculación con lo que es la mente y con lo que es otras ámbitos que no son los estrictamente conocidos, como es eh, lo que de alguna manera, las religiones nos muestran a través de los credos
Y hoy mencionaste algo que tiene que ver con las sanaciones, que tiene que ver con lo que son los santos, las imágenes. Bueno, es una sanación que está fuera de la fisicalidad. Yo tengo algunas experiencias en cuanto a lo que es la fisicalidad y sería la antimateria, y lo que es la cuestión espiritual. De hecho, eh, son cosas que me ha pasado y puedo comentar algo de eso, pero quiero que lo enfoquemos más ampliamente, la anomalía que sería una enfermedad, ¿no? Una enfermedad donde nuestro físico, nuestra materia, padece eh, enfermedades, entre comillas, enfermedades, eh, y nos llevan al fin, digamos, nos pueden o no llevar al fin de esta materia, no así del espíritu, porque sabemos que nuestro espíritu sigue, ¿no? Ya. Y también como sigue, hay también un enfoque de esto mismo desde lo que es la visión de nuestro espíritu que sigue y que muchas veces dejó esta materia justamente por enfermedades, por enfrentamientos, por distintas cosas que y nosotros en este momento, en este tiempo, yo lo llamo un tiempo final de lo que es un tiempo de la noche, de la oscuridad, para entrar en el tiempo de la luz, en el tiempo de la verdad y este, de la visión del todo y la integración justamente con el todo. Eso es Sí. importante porque somos uno con el todo. A esto puedo añadir lo que son los registros akáshicos. Los registros akáshicos son nuestra historia que tenemos a los seres que estamos en este momento transitando este tiempo, donde tenemos una historia que no la conocemos en general, salvo que hagamos registros akáshicos y ahí está una historia de lo que fuimos, ¿no? Son caminos que para ver de a dónde venimos y las experiencias que tuvimos en distintas vidas. Y que, por ejemplo, hay curaciones que tienen que ver con el descubrir de a dónde surgen anomalías como son las enfermedades que son producto, digamos, que deviene de nuestra propia historia, que la desconocemos y que por ahí nuestro sistema de creencias y de lo que es la materialidad en este momento se suple con calmantes, medicamentos y cosas que van eh, que, que tienen que ver con con lo que conocemos hoy como centros de sanación, ¿no? Sí. Donde hay personas dedicadas a eso con una formación físico-química y bueno, de distintas cosas y vinculación también con la naturaleza, porque hay muchos medicamentos que vienen con eh, que son de plantas medicinales, ¿no? Que simplemente se las envasa, se las elabora para que el individuo tenga el contacto con la naturaleza, pero a través de laboratorios, a través de ese camino. Bueno, Sí. todo eso es parte de lo que hoy la sanación, que lo que conocemos como sanación. Eh, pero lo notable es que ahora, en este tiempo que estamos viviendo, justamente todo eso cambia. ¿M? Está
moviéndose todas esas creencias y todo lo que nosotros consideramos como, como sistemas de sanación, está cambiando y de alguna manera se está volviendo a lo que la naturaleza nos ha brindado desde las plantas, desde los elementos propios de la naturaleza, que cuando ingerimos, tenemos contacto con eso, con esas plantas, nos curamos de determinadas enfermedades. Ya, Eh, entonces, bueno, ese es un aspecto de esto cuando nos elevamos sobre lo que es la sanación, digamos, ¿no? Cómo por qué camino, si nosotros nos sentimos mal por alguna dolencia, qué camino tomamos, ¿no es cierto?, para sanarnos. ya. Y bueno, esto es toda una visión eh, que de hecho, está cambiando, ¿no? Está cambiando. Pero una es la estrictamente espiritual, el contacto con lo espiritual para saber de a dónde vienen nuestras determinadas dolencias que no las entendemos desde esta realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Hoy, porque no conocemos nuestra historia. Pero Ya, cuando se hace registros acálicos, bueno, se empieza a entender un poco más de por qué tenemos esa dolencia. sí, Bueno, sí, sí, esa sería una primera aproximación a lo que es la sanación y todo esto. sí, sí, estupendo. Es algo que existe desde siempre, ¿no? Y que como decías tú ahora, va cambiando a través del tiempo el concepto de sanación, igual como va cambiando la doctrina, las doctrinas a medida que la humanidad va avanzando, entonces va cambiando todo el enfoque de todo cuanto se hace, incluso de la sanación también. Y es curioso ese enfoque porque la sanación, si dividimos todo en dos partes, en las dos primeras esencias, C y F, el interior y el exterior, entonces hacemos también la división de hemisferio norte, hemisferio sur. Tú estás en el hemisferio sur, yo estoy en el hemisferio norte, y hacemos la Sí. división también de oriente y de occidente. Y vemos el ciclo evolutivo actual de la humanidad que está ascendiendo por occidente, sin marginar oriente. Entonces vemos que las terapias de sanación de oriente, que es a lo que me refería antes, sí que son positivas Ujú. y son necesarias porque es un elemento también imprescindible, pero parece ser que sean más para una ampliación del propio bienestar de la persona, ¿no? Como una añadidura que se sitúa en el bienestar y en la armonía de la vida de una persona, en la cual se añaden otros objetos y otros conocimientos que completan ese bienestar. Pero parece ser que el centro de ese bienestar, cuando ese bienestar se pierde, el motor central de todo eso, está más centrado actualmente en la espiritualidad occidental asociada a los tiempos actuales de ascenso de la humanidad hacia la formación de la buena sociedad y hacia el amor al prójimo, el perdón a los demás y el ser perdonado por los demás, es lo que realmente da la sanación. Quiero decir con eso que si una persona no acepta a otra y se pone enfermo por eso, debido a ese mal contacto de no aceptación hacia esa otra persona, y a causa de eso, esa enfermedad va a varias terapias de sanación orientales y, por ejemplo, de Reiki, de yoga, de meditación, etcétera, y no le resultan. Claro, porque esa persona continúa estando enfrentada a esa otra. Y esa es la cuestión por lo cual está enfermo, porque está enfrentado a otra persona. Pero en el momento en el que esa persona, siguiendo la espiritualidad occidental de amor al prójimo, se reconcilia con esa otra persona,
entonces es cuando le viene la sanación. Y eso se da únicamente en los tiempos adultos de la humanidad, porque cuando la humanidad es infantil, si un niño está enfermo, no se le puede decir ves a amar al prójimo para curarte, porque el niño no tiene su conciencia formada, no sabe cómo amar al prójimo. El prójimo le puede abusar o él puede abusar del prójimo y no darse cuenta, porque su mente, su alma, sus emociones, su ser aún no está formado y entonces no sabe cómo hacerlo. Por eso necesita la ayuda del tutor. El tutor es el que le va a sanar y el tutor, la forma de sanarle que va a emplear es la asociada a Oriente, es decir, que le va a decir al niño, cálmate, no inquietes tanto tu mente, tus emociones, tu identidad, tus decisiones, tu cuerpo, relájate y entonces te sanarás, porque estás demasiado excitado y si te relajas, te sanarás. Y entonces a través de una meditación, como son las técnicas de meditación orientales, y dirigidos siempre por un tutor físico, entonces ese niño, ese alumno o ese enfermo se va a sanar. En el caso de que estemos en el periodo infantil de la humanidad, del pasado. Pero en el actual periodo adulto de la humanidad, en el caso de que un individuo enferme, en ese caso las esencias de ese individuo ya están formadas, a diferencia del niño que aún no tiene la mente formada, pero el adulto sí. Y entonces, por eso la sanación del niño ya no está en sus manos, no está en sus manos porque no sabe cómo hacerlo, está en manos del tutor físico, que es el que le va a sanar a través de unas instrucciones que le va a dar, por ejemplo, una meditación para que serene la mente. Pero el ser adulto, con sus esencias ya formadas, con su mente ya formada, si se pone enfermo, ya no tiene al tutor físico con él, porque este representa el padre, el papá de cada ser adulto, ¿no? Que ya ha envejecido, ya no está o ya no tiene la función de padre, ya el hijo ya se ha emancipado, ya es adulto y tiene su mente ya formada. Entonces, para sanarse, el adulto sí que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que actuar. Y el adulto sabe que si actúa de una manera positiva, entonces se va a sanar. El niño, por ejemplo, aún no puede intercambiar sus esencias, el producto de su función, con los demás niños, porque aún no produce nada, no puede trabajar porque aún no ha aprendido su profesión y no produce un fruto. O sea que no puede intercambiar sus frutos con los demás niños porque aún no los produce. Y el alimento que recibe el niño es únicamente de su tutor físico. Pero el adulto ya no recibe el alimento de sus papás, de su tutor físico, sino que tiene que trabajar él mismo en su propia función, obtener su propio fruto e intercambiarlo con el fruto de los demás. Ahora ese intercambio se realiza a través de intermediarios, del dinero, etcétera, pero en el futuro se realizará de una forma más pura, más directa, y el adulto debe de intercambiar a través de intermediarios o no, intercambiar sus frutos con los demás de igual a igual para poder alimentarse, sobrevivir en la vida y tener salud. Por eso, si esa es la norma natural del ser adulto, lo que debe de hacer para poder sentirse bien, intercambiar los frutos con los demás. Entonces, si esos frutos con los demás se alteran, ese intercambio de frutos con otros se altera por cualquier cosa, entonces eso produce la enfermedad, debido a que el ser adulto depende de ese intercambio igualitario con los demás. O sea, está en un paso más alto que el niño, que dependía de la jerarquía, el contacto con su tutor físico, porque es el único que le daba los frutos para poder sobrevivir. Pero el adulto está en un paso más arriba, ya no recibe los frutos de su tutor físico a través de una jerarquía, sino que recibe los frutos a través del intercambio igualitario con los hermanos, con los demás seres adultos. Y por eso, si
en el adulto ese intercambio igualitario con los demás no va bien, entonces se enferma porque el reparto de frutos no se realiza de una forma correcta y no recibe el alimento de una forma correcta. Y si el adulto actúa así, debe de actuar así de una manera igualitaria e intercambiar los frutos con los demás, entonces también se puede entender que la semilla de esa sociedad perfecta por la que el ser adulto trabaja, una sociedad igualitaria, se halla dentro del ser adulto, en su ADN, y de ahí se manifiesta al exterior. Es decir, que dentro del ser adulto ya existe un intercambio igualitario de esencias con los demás seres adultos. Ya se están intercambiando esencias de una manera perfecta, aunque en el exterior aún no suceda, porque aún hay intermediarios, el dinero y cosas así, intereses de unos, de otros, sistemas diferentes, que obstaculizan, que en un principio promueven el intercambio, pero a su vez no lo hacen muy fluido todavía. Y en el interior, sin embargo, que es la semilla desde donde se proyecta la buena sociedad, la semilla de la buena sociedad que está dentro en el interior y el ADN del ser adulto, ahí sí que se está produciendo un intercambio perfecto. Y eso se manifiesta al exterior. Después, con el tiempo, en la formación de la buena sociedad en el exterior. Pero por eso, si un individuo adulto tiene un mal sentimiento hacia otro, de no aceptación, entonces ese intercambio de frutos interno se interrumpe, es lo primero que se interrumpe, el intercambio de frutos interno entre esa persona y su prójimo. Y esa interrupción interna, que es lo que alimenta a su cerebro y a su cuerpo, esa interrupción de esa armonía interna de intercambio de frutos, de esencias internas con los demás, con su prójimo, por la no aceptación hacia alguien, entonces esa interrupción interna hace que esa persona se enferme porque deja de recibir ese alimento interno de esencias de su prójimo que el ser adulto necesita continuamente para poder vivir. O sea, necesitamos una aceptación interna continua hacia los demás seres adultos. O sea, amar al prójimo, lo que se dice, lo que se suele decir, necesitamos amar al prójimo para estar sanos, ¿no? Entonces, no es solamente porque la cenuítica lo observa y lo comprende que es así, sino porque los dichos populares y las espiritualidades populares también lo dicen, que es así, ¿no? Que vamos por ese camino, que el mundo va por ahí, ¿no? Por el hecho de que por ejemplo, Jesucristo también lo decía, ¿no? Le preguntaban, ¿y qué tengo que hacer para no enfermar otra vez? Entonces él decía, reconcíliate con tu hermano. O sea, ves y reconcíliate con tu hermano. Eso es una de las cosas que solía repetir, ¿no? Que para estar sano, pues hay que vivir la armonía con el hermano, ¿no? Aunque a Jesucristo, en realidad, lo cogieron, lo agarraron, lo adaptaron y le transformaron la doctrina, o sea, el Imperio Romano lo adoptó para poder dominar al pueblo, pero Jesucristo sabía muchos, y Jesucristo pues era el profeta el rey de los judíos, digamos, el rey auténtico de ellos y marginado, pero el rey auténtico, y entonces por eso era el último jerarca de ese sector del mundo, pero también coincidía con que era a su vez pues un cenobítico más que nacía en aquel momento en el mundo y que deseaba la igualdad, ¿no? Entre todos, que estaba en el paso de la jerarquía a la igualdad. Por eso él obraba la sanación a través de la igualdad, o sea, ya no a través de la jerarquía, sino a través de los principios igualitarios, diciendo, bueno, ama al prójimo porque ahora el curarse ya no va de amar a tu tutor físico para que te cures, sino que el sanarse va de amar a todos, de amar al prójimo, y así estarás sano, ¿no? Entonces, digamos que eso es
un principio universal que se está manifestando a través de todo cuanto sucede, ¿no? Entonces, claro, pasado a todos esos manuales de sanación que hay, libros de sanación, técnicas de sanación, terapias de sanación, etcétera, que existen, que hay miles, cientos de miles, pues hay que pararse a pensar un poco qué es lo central de todo eso. Porque una persona que no acepta a otros, entonces en realidad está enfermándose por dentro. Pero si después va a la farmacia y se llena de pastillas, de píldoras, después va a las terapias y se llena de terapias, de meditaciones, de reikis, de tai chi, etcétera, de miles de cosas para sanarse, y después continúa sin aceptar al prójimo, entonces no se sanará. O sea, tapará la enfermedad, la tapará igual como cualquier fármaco, pero no se sanará. Cuando se sanará realmente, ya que la humanidad es adulta y se enferma cuando no acepta al prójimo, pues la forma en la que se sanará de verdad es aceptando al prójimo. Entonces, cuando acepte a esa persona que le tiene tanta tirria, digamos, si al final le acepta, pues entonces, claro, mentalmente tendrá un problema, dirá, ostras, he aceptado a esa persona, pero no me lo trago, digamos, ¿no? Pero sin embargo le he aceptado porque sé que es la única manera de sanarme, pero aún no se lo traga interiormente y entonces pues tendrá un problema interior, pero al menos ya no tendrá el problema físico, se habrá sanado. Ahora, o estará en vías de la sanación. Ahora, la sanación completa vendrá cuando de verdad acepte a esa persona. Entonces verá como ese problema interno se le irá, le desaparecerá, porque la única razón de ser de la enfermedad y del problema interno que se va cuando acepta al prójimo y está en proceso de aceptarlo, ese problema interno que yo le llamo el FES, esa barrera interna, también desaparece cuando la persona acepta de verdad al prójimo, pero no como un masoquista, no como un sádico, sino realmente como un hermano, como un igual. Y entonces, de esa manera, la sanación será completa. Bueno, pero son muchas cosas que estoy estudiando con la cenoítica, estudiando la norma natural actual y que en realidad pues da una perspectiva muy amplia y positiva a la posibilidad de sanarse basándose en esa norma natural básica de que hay que aceptar a todos por igual, ¿no? Y confiar en la luz, en el Dios invisible interior, porque en los tiempos pasados infantiles de la humanidad se debía de confiar en el tutor físico, pero en los tiempos adultos de la humanidad se debe de confiar en el Dios invisible que está dentro en el corazón. O sea, es todo al revés que antes. En los tiempos infantiles se debía de confiar en el maestro físico que estaba en el exterior. En los tiempos adultos actuales se debe de confiar en el Dios invisible que está en el interior, en la voz del corazón de todos. En los tiempos pasados de la humanidad, tiempos infantiles, se transmitía la norma natural con una prédica de uno a otro, de un modo jerárquico. Unos la daban a otros y así se iba esparciendo el mensaje de la práctica de los tiempos pasados de la humanidad, de la doctrina anterior, pero en los tiempos presentes adultos de la humanidad, la doctrina se transmite no a través de la jerarquía, sino a través de la igualdad. Es decir, que ya no se transmite de uno a uno, sino que nace dentro de todos, nace dentro de ti, dentro de mí, y ante esa norma natural somos hermanos. Igual como yo estoy hablando ahora de la norma natural, otro me puede hablar a mí de lo mismo y no está en calidad de ser menos o más que yo, sino que estamos en el mismo nivel y los dos nos intercambiamos ese conocimiento que nace en todos, ¿no? En todos por igual. Es la norma actual porque ya somos seres adultos. Esa es la diferencia. Pero
que es muy positivo los tiempos en los que estamos y la sanación está muy próxima con eso de decir, hermanos, os acepto. Y aunque me cueste dentro, porque hay personas que me son más difíciles que otras, pero sin embargo les acepto y estoy y les quiero querer, digamos. Estoy de camino, en camino para aceptarles totalmente y para que desaparezca esa reacción en contra interior que tengo en contra de ellos, pero estoy trabajando para realmente aceptarles totalmente y estar unidos como hermanos. Y entonces es cuando toda la enfermedad y todas las anomalías que están solamente para darnos ese mensaje de que debemos vivir en igualdad entre todos, entonces todas esas anomalías desaparecen porque ya hemos recibido ese mensaje y ya lo hemos puesto en práctica. Y entonces las enfermedades también desaparecen, ¿no? Y ese es el punto de cómo lo veo, ¿no? De cómo lo veo que es así. Ahora después, por añadidura, lógicamente, o sea, si yo me quiero curar, tengo que aceptar también a los orientales, como es lógico, por eso que no los margino. Pero claro, hay que poner cada cosa en su lugar. O sea, cuando una persona ha aceptado a todos, entonces después debe de aceptar los frutos de todos también. O sea, la cuestión central es que hay que aceptar de igual a igual para sanarse. Ahora, después viene el hecho de que hay que aceptar también los frutos de todos y también los frutos orientales. Pero cuando realmente la parte central, que es aceptar a todos, ya la tengamos servida, ¿no? Ya estemos en ello. Entonces sí, se pueden aceptar los demás frutos y los frutos orientales pues son una añadidura al bienestar de la persona y también son necesarios, claro que sí, porque si no se aceptaran esos frutos tampoco aceptaríamos al prójimo y volveríamos a pecar de la norma central, nos volvería a faltar la norma central y volveríamos a enfermar. O sea que todos somos importantes e imprescindibles, pero hay que tener en cuenta que lo que está sanando hoy es la norma central de los tiempos actuales adultos de la humanidad que se refleja en Occidente, no porque Occidente sea más, sino simplemente porque se refleja ahí, pero todo el mundo está pasando por ese momento ahora, ¿no? Así que eso es lo que es un tema muy importante este porque hay mucha gente que tiene padecimientos de cosas y necesitan sanar y, en fin, que les sirva este consejo. Bien, bien, hermano. Eh, sí, sí, bueno, son temas muy importantes porque nosotros en general padecemos anomalías llamadas enfermedades, pueden ser temporales, pueden ser más o menos superficiales, pero que tienen que ver con el todo, y el todo está bastante convulsionado, ¿no es cierto? Nuestro aspecto, desde la comida que comemos, ¿sí? La alimentación nuestra y y nuestros pensamientos que están muy, muy influenciados, es decir, muy conectados con las redes sociales y la internet, donde hay infinidad de líneas eh, donde uno puede ver todos estos temas, ¿no? Ya, Eh, y por ahí nos sentimos, si es que no tenemos una visión interna de todo eso, por eso eh, yo te cuento desde mi experiencia, yo me siento muy feliz de estar viviendo este tiempo. Si bien tengo anomalías, de hecho, me duele la rodilla por ahí, ¿viste? Y tengo que hacer ejercicio. Este, lo que estoy hace unos cuantos, ya hará unos 20 años que estoy vegetariano. Este, sí,
no tomo alcohol, no trato de no tomar ninguna cosa que me altere mi conciencia, es decir, mi pensamiento, Ya, comenzando por el alcohol. Este, entonces llevo una vida, trato de estar lo más tranquilo posible, sí, para transitar este tiempo. Pero me siento muy feliz de estar viviendo este tiempo, que entiendo que es de cambio, puesto que tengo experiencias nuevas en relación a lo dimensional, a las cosas que están fuera de la materia. Entonces, de encuentros con otros seres, y eso me hace muy feliz, digamos. Siento ya, esa necesidad de estar con este físico en este tiempo. ya, Y no soy digamos, como lo que se podía decir desde de las religiones, no soy un santo, pero tampoco soy un demonio, digamos, estoy ya, una persona, entre comillas, normal, que está transitando este tiempo, pero como estoy viendo cosas y valoro cada día más los encuentros, eso sí, con otros seres, como en el caso de nuestro, ¿no? Porque lo que nosotros nos encontramos eh, eh, plenamente en el campo espiritual, es decir, sin conocernos nos hemos encontrado, y eso es una experiencia que tuvimos que nos hace eh, que pensemos que no somos solamente materia, está evidentemente, eh, y tampoco estamos solos, nos están acompañando desde otros planos, ya, y que nos observan, nos ayudan, de hecho nos ayudan, que sí, por ahí nos dice, nos transmiten cosas, y, y bueno, por ahí no hacemos caso totalmente, sí. Yo trato en lo posible de todo lo que me viene de los otros planos, de hacer caso, ¿no? De hacer que son señales, este, si bien no el contacto no es a través de voces, sino mucho de imágenes, ya, más bien de imágenes. Entonces, las imágenes tengo que interpretar por qué estoy viendo esto, por qué estoy viendo tal animal o tal color o tal movimiento, ¿no? Como es ver la numerología también. Últimamente veo mucho las mallas, y mientras hablabas, este, tuve algunas imágenes como es la de una malla, una sí, malla y alguien que decía, eh, veía el hombro de una persona, el hombro izquierdo, y tocaba el hombro una tercera persona. Entonces era como una señal de que nosotros, todo lo que implica nuestra dualidad para toda esta visión del equilibrio, de la sanación y de vivir en armonía con el todo, es el equilibrio propio, ¿no? No solamente de las cosas, nosotros estamos acá eh, equilibrados mientras estamos en esta superficie planetaria, si te quieres, en equilibrio. Y salvo si tomamos alcohol, por ejemplo, perdemos el equilibrio y liberamos un montón de cosas también que están en el interior que no se, yo te estoy hablando históricamente de mí, porque hace años que no tomo alcohol, pero ya, alguna vez que
de joven o de joven he tomado alcohol y me sentía mareado, me daban vueltas las cosas y, y estaba en desequilibrio. Y en ese estado podía manifestar cualquier cosa desde la oralidad, ¿no? ya, Y se manifestaba nuestra... Tengo entendido, pues no soy médico, decía, no estudié la parte cerebral, pero la corteza cerebral es afectada lógicamente por el alcohol y, y se libera un montón de cosas que tienen que no se liberaban por una cuestión de que del equilibrio emocional, ¿no? Es decir, yo no debo decir determinadas cosas que por ahí las siento, pero no debo decir por una cuestión social. Entonces, y manifestar con respecto a otros seres cosas que a lo mejor no me gustan, pero no manifestarlas por una cuestión de respeto, de equilibrio social. ya, Pero bueno, todo eso, todas esas cosas que eh, aquí que quiero transmitir, que somos cuando hablamos de equilibrio, el equilibrio eh, desde nuestra fisicalidad y nuestra espiritualidad también, ¿no? Y en eso, por ejemplo, los orientales han transmitido mucho la parte espiritual, la meditación. Hay muchas cosas muy interesantes, son efectivamente muy, porque llevan milenios esas prácticas espirituales que hacen que esos seres que practican estos se los vea mucho más equilibrados, ¿no? Eh, y que lo cual no significa de que sea en toda la sociedad, sino como en este momento, no toda la sociedad es guerrera o está haciendo determinado. Tenemos una pluralidad enorme planetaria, de hecho, una pluralidad, pero hay cosas en común, ¿no? Y somos lo más común que tenemos en realidad, que estamos transitando al mismo tiempo. ¿M? Entonces, y cada uno tiene su historia, como decía hace un momento, desde nuestro registro akáshico, desde nuestra verdadera historia, también influye en lo que somos en este momento, eh, cuál es nuestra vinculación corpórea con nuestra verdadera historia y también nosotros otrora podemos haber sido guerreros, podíamos haber sido haber nacido en otros continentes, en otras latitudes, y haber sido sacerdotes, podíamos haber sido haber estado en algunas religiones. Entonces, todo ese conjunto de cosas hacen que somos, somos desde la senoítica, tú, bueno, lo manifiestas desde la senoítica, somos adultos y nuestra sanación debe estar, debe tener, debe estar vinculada justamente a nuestra condición de adultez. Y nuestra condición de adultez es integrar todo, por supuesto, empezar a escudriñar y empezar a saber quiénes somos en realidad, en realidad, ¿no? Es importantísimo eso, quiénes somos, porque no somos solamente este tiempo, somos, somos todos los tiempos, y estamos transitando con el desconocimiento todavía de de toda nuestra verdadera historia y qué es lo que fuimos. Y bueno, también fuimos, como fuimos orientales, fuimos occidentales, fuimos altos, bajos, pequeños y también fuimos eh, hoy lo que conocemos como
como plantas o animales o piedras, o tuvimos en distintos ámbitos cada uno, ¿no es ya, cierto? Entonces esto se hace mucho más, eh, digamos, si bien desde la pequeña visión de esta realidad, que se hace muy complejo, ¿no? Se hace una maraña de cosas, pero la maraña de cosas está en nuestro interior en realidad, porque toda eh, digamos, es una ventana desde nuestro interior al todo, ¿m? Al todo. Es decir, si nos podemos, si nos elevamos sobre la verdadera historia de cada uno, fuimos occidentales o orientales, fuimos del hemisferio norte, del hemisferio sur, estuvimos en otros planetas, es una infinidad de cosas donde podíamos haber estado espiritualmente. Entonces, todo ese, cuando nos acercamos a la verdadera historia, no podemos negar que nuestra verdadera historia tiene que ver con nuestra espiritualidad, nuestro ser espiritual. Que hay personas, hay seres que pueden ver en otro la historia, ¿no? Pueden ver inclusive los registros akáshicos, ver su verdadera historia y, y saludarlo como quien era hace miles de años, ¿no? Todo eso se da porque no todos somos iguales, acá no tenemos la misma elevación sobre lo que es el común en general, llegando a este tiempo de cambio. Hay seres que vienen a este, a esta puerta de cambio, como es el que estamos transitando nosotros, desde un registro muy amplio, y ya venimos con una vibración determinada que vemos un poco más allá de lo que ve el común. Y somos muy pequeños con respecto a otros seres que están mucho más allá, con una vibración mucho más alta, y pues donde no existe, donde efectivamente no existe la distancia, ¿no? Ni el tiempo que concebimos nosotros, porque el tiempo es totalmente, eh, tiene que ver con nuestro nivel, digamos, vibratorio, en que considerando eh, a nuestro cuerpo, volviendo al relato, digamos, lo que transmitía ya como un vehículo, un carro que está parado, y bueno, la historia del carro es de la fábrica que lo hizo, ¿no? Pero está parado ahí hasta que viene un conductor y lo conduce, y pues ese conductor puede ir a una velocidad determinada, a acelerar o ir a fondo o ir lentamente, viendo, viendo, eh, viendo los caminos, el entorno de los caminos y viendo mucho más. Este, y, y ese conductor puede parar, sentarse y estar meditando o descansar meditando y volver a tomar esa conducción del vehículo, pero con eh, una tranquilidad que le permite ver mucho más. ¿No? sí, Infinidad de así cosas que es, estamos viviendo, infinidad de cosas que estamos viviendo, y bueno, por eso así es, una película se queda corto, una película, estamos viviendo una realidad que parece una película por ahí, así pero es, es mucho más que eso, porque estamos sentados como en un cine, pero somos protagonistas de esa película, ¿no? Esa es la verdad. así es. Pero así es, hermano. Qué hermoso tema, y bueno, siempre contigo de hablarnos desde otras latitudes y otros espacios y otras cosas, y podemos hablar
todas estas cosas porque tenemos algo en común, que somos justamente estar en este tiempo, ¿no? Ya ello es donde no estamos con las espadas, con las cosas que, bueno, infinidad de cosas que nos han separado en realidad, nos han hecho dominar continentes y hacer vencedores y vencidos y por ahí si fuimos vencedores escribimos la historia de acuerdo a lo que vivimos, ¿no? Y los que nos vencieron guardaron su historia porque era muy triste, porque habíamos perdido las batallas, ¿no? Así Entonces, es, o- y bueno, esos son somos los humanos así, pero, pero bello, bello, porque bello sobre todo, hermano, es porque estamos hablando en paz, ¿no? Si bien claro, hay se cierne cosas que todavía son del pasado, todavía de la niñez, ¿no? De acuerdo a lo sonético, de los sí, enfrentamientos y de las cosas que de la propia de la inmadurez, ¿no? De la inmadurez. Pero sí, estamos compartiendo eso sí, ese tiempo, porque nosotros no estamos alejados de eso. No es que no somos eso. Fuimos guerreros, fuimos pacíficos, fuimos dominadores, bueno, fuimos vencidos, fuimos ganadores, fuimos de todo. Entonces, no podemos decir nada, digamos, más que eh, tener conciencia de que para entender conciencia del todo, incluido fundamentalmente la historia, somos seres que no podemos decir que somos adultos, sino reconocemos que en nuestra niñez, en nuestra inmadurez, hicimos infinidad de cosas que no son de la luz o de la adultez. Hoy estamos entrando a una adultez, entonces nos comportemos como adultos. así es, así es. Bueno, Rubén, hemos estado un ratito ahí de charla, me parece un tema muy interesante, que vamos a tratar también ese programa que Katia está preparando para el día 27, del cual ya le enviaré algunas Bien, imágenes. Y que es un tema que seguramente pues vamos a hacer muchos capítulos más porque es un tema muy básico de la vida. Así que bien, nada, así es. eh, recibe un abrazote para ti y los tuyos y ya nos vemos en el I- próximo programa, que ya grabaremos otro podcast como el de ahora y seguiremos Bien, con todos estos temas tan importantes.